Para el Fractal de hoy preparamos un especial sobre patrimonio, pero no ese que se supone que nos iban a expropiar junto con nuestros CDs de Diomedes y las láminas de chocolatinas. Entonces, luego salir uno con la cara de lástima y de compasión a decir que ahora quiere declarar patrimonio una cosa que despreció toda la vida, eso es una cosa absolutamente ofensiva y ridícula, o sea, eso no es así. De lo que vamos a hablar es de patrimonio cultural, el que reúne desde los ritmos tradicionales hasta las lenguas nativas. La primera nota tiene que ver con eso, el momento en que la música se convierte en patrimonio, pero antes de verla, ojo a esta infografía. El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado o en el presente. Representa las tradiciones, las creencias y los logros de la gente. Se trata del legado que recibimos y que debe pasar a futuras generaciones. Solo pueden considerarse patrimonio cultural de la nación aquellos bienes y manifestaciones a los que se les confieren valores o atribuciones de identidad. Entonces se distinguen dos clases de patrimonio cultural, el material y el inmaterial. El material se puede palpar. El inmaterial es intangible. También existe el patrimonio natural. En Colombia, los bienes de interés cultural adquieren deberes como la conservación y protección, pero también beneficios tributarios. Por su parte, un plan especial de salvaguardia incluye medidas para garantizar el cuidado del patrimonio cultural inmaterial. Tanto lo material como lo inmaterial se rige por normatividad de la UNESCO y en Colombia lo vigila el Ministerio de Cultura a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que diseña políticas, hace recomendaciones y propone estrategias de acción con respecto al patrimonio cultural. La música tradicional pues es esa música que ya tiene unos patrones que se han vuelto reiterativos y que vienen de muchos años atrás, que ya no nos importa quién es el compositor. La música se considera patrimonio siempre, pero obviamente el concepto de patrimonio, por ejemplo, de un compositor que compone una obra y que puede vivir de ella, es muy diferente al de los patrimonios colectivos y al de la idea patrimonial que hoy en día se maneja. Pero para ser patrimonio significa que todo el pueblo colombiano consuma, la conozca, la entienda a través de la contemplación. Si vamos a hablar del patrimonio mueble, edificios, iglesias, es muy diferente a tratar de, digamos, cuidar la música que la hacen humanos y por esa razón siempre cambia. Entonces, la idea de quién cuida está ligada más a asegurar que aquellos que tienen un patrimonio musical, ellos, esa gente que lo tiene, pueda seguirlo practicando cuando sus condiciones de vida y sus condiciones de supervivencia le permitan hacer eso. Yo no sé si eso realmente tiene una importancia comunitaria, tiene una importancia cultural, real, pedagógica, social, de que traiga salud y traiga bienestar a un... No estoy tan seguro, yo no ojalá, quiera Dios que a mí nunca me metan en esos combos. Aquí a veces la idea de cuidarlo quiere decir tratar de recuperar alguna de esos estados en que ha estado a través de siglos. En la música eso no se puede hacer. La música no se puede fijar, lo que hacemos es solamente grabarla un momento y ahí quedó como quedó en este momento. No sabemos cómo era antes y tampoco sabemos mucho cómo va a ser después. El concepto de patrimonio para la música es el de patrimonio totalmente cambiante. En algunos colegios públicos hay profesores, pero para que entiendan de música, pero para poner profesores de música en los colegios, escuelas, en cualquier institución que se encargue de entregar la enseñanza verdadera de los patrones culturales que tiene un país, esas personas tienen que ser cualificadas
porque tienen que enseñar la verdad. El problema de la educación como un agente ilustrador de lo que quiere decir un patrimonio no ha sido solucionado en Colombia. Afortunadamente cada vez hay mayor interés en él y cada vez hay mayores instituciones y además programas que se encargan de ilustrar a la gente y a la ciudadanía en general de lo que es el patrimonio y cómo se debe enfrentar su, digamos, su supervivencia hacia el futuro. Vamos al fondo, o sea, ¿cuál es la verdad del asunto? La verdad del asunto es que vivimos en una sociedad que discrimina al campesino, que discrimina a los pobres, ¿no? que crea pobreza y después discrimina esa pobreza que creó. Entonces, luego salir uno con la cara de lástima y de compasión a decir que ahora quiere declarar patrimonio una cosa que despreció toda la vida, eso es una cosa absolutamente ofensiva y ridícula, o sea, eso no es así. Entonces, que declaras patrimonio es ese canto de vaquería, pero el campo colombiano es una desgracia, un abandono total. La música tradicional tiene un sistema de producción de valor muy diferente al que tiene la industria fonográfica. La industria fonográfica está basada en el individualismo y en la idea empresarial, personal o colectiva de un pequeño grupo. El patrimonio musical en cuanto a la música tradicional no funciona así. Está muy inmaduro en América Latina y en el mundo todavía, aunque los hay algunos ejemplos de la idea de la propiedad colectiva. Lo que tenemos ahora y tendremos siempre dentro de la industria fonográfica, no importa si es a través de discos o a través de streaming, es la propiedad individual. Y eso naturalmente va en contra de la idea del patrimonio colectivo. Todo el mundo quiere hacer música y quiere distinguirse, pues tiene el derecho de hacer, de buscar pues, propuestas musicales. El tiempo lo dirá qué es lo que se queda, porque están haciendo lo que no debe hacer, que es de verdaderamente divulgar la música ancestral. El acceso a los medios masivos de comunicación y de distribución y de remuneración no lo tiene igual todo colombiano, y mucho menos las personas que son las que tienen en su mano este patrimonio colectivo. Entonces hay un desnivel muy fuerte que naturalmente tiende a favorecer al que tiene acceso a esos medios de distribución y de patrimonialización o de monetización, como se llama hoy, y a desfavorecer a los que no lo tienen. El mercado acaba con todo eso, con todas las expresiones, naturales y luego tratar de meterlas en un cofre para rescatarlas, pues termina siendo patadas de ahogado. La transmisión radial o lo que sea de este patrimonio no afecta en la mayoría de los casos su propiedad. Al contrario, puede desempeñar un papel favorable de difusión y de conocimiento, pero el problema es cómo se contextualiza esa radiodifusión de ese material. Si se hace en forma ilustrativa, no quiero decir educativa, pero en forma en que explique de qué se trata y explique sus características contextuales y musicales, me parece que cumple un papel positivo. Cuando se hace instrumentalizado dentro de otro tipo de contextos, me refiero por ejemplo a un anuncio comercial o a un anuncio institucional o a cualquier tipo de utilización de esto, naturalmente pues tiene otras características. Tú dices que son patrimonio, estás firmando en piedra que no suenan en la radio comercial. Entonces, ¿cuál es el corolario de esta historia? Que no protegemos nada, tenemos que proteger a la gente. Si no protegemos a la gente, a ese grupo que habla esa lengua, no protegemos la lengua. No puedes hablar de vallenato si solo has oído a estos chicos de la tal nueva ola, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con... Eso es al vallenato lo que Ricardo Arjona de la filosofía griega. Hoy hablamos de patrimonio, porque como dicen los que saben, vale más el patrimonio que la plata. Para continuar, vamos a tocar un tema polémico. Con el auge del nuevo vallenato, ¿el vallenato de siempre está en riesgo de desaparecer? ¿Qué hacemos para conservarlo?
Existe un vallenato tradicional, una música de vallenato tradicional que es sobre la que el Ministerio ha venido trabajando para su fortalecimiento y su salvaguardia, y sí se diferencia de un vallenato que durante el proceso de salvaguardia se identificaba como un vallenato nuevo. Era como un periódico cantado que se publicaba en las páginas del Viento. Sí, cuando algo sucedía en un punto A, 3 horas después se conocía en un punto B, porque había un juglar que lo volvía copla, y al volverlo copla y cantarlo por los caminos hacía que la gente se enterara. Son historias cantadas, es la historia de una región, son vivencias de la vida cotidiana que se vuelven música y se vuelven un testimonio musical de toda una región. Esa es la principal diferencia con el vallenato nuevo, que de alguna manera también podríamos llamarlo más un vallenato comercial. Creo que uno de los elementos principales es la comercialización de la música vallenato, que marcaría una diferencia frente a la música vallenato tradicional. Digamos que antes el vallenato era un periódico que viajaba a lomo de burro. Ahora esa música comercial que está sonando es una gran estupidez que viaja por las redes sociales. Hay público para todo, ¿no? Hay gente a quienes les gusta el vallenato clásico, pero hay gente a quienes les gusta el vallenato moderno. O sea, mi consejo sería a estos dos admiradores de este folclore, que respetemos ambos como esas dos etapas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el moderno también ha ayudado a que el vallenato salga más. Recordemos que el vallenato hace muchos años solo le gustaba a ciertos tipos de personas, pero no a todos, y de un momento a otro, cuando empezaron a hacerle cambios, a innovar con él, se metió y le gusta de hoy en día a todo el mundo. Entonces pienso que ambos son importantes para mí. Pues esa es una transformación que se ha venido dando paulatinamente. Digamos que durante el proceso de elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de la música vallenato tradicional se identificaron varios elementos y varias etapas de transformación. Pero una de las principales vendría a ser como desde los años 70 del siglo pasado, cuando empiezan como a vincularse una serie de elementos foráneos que alteran el contexto de la música de vallenato tradicional y empiezan a introducir cambios que en los años recientes se van volviendo cada vez más visibles. Es el de Jorge Oñate, cuando ya aparecen los hermanos López con Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Silvio Brito, Beto Zabaleta, Rafael Orozco, Diomedes Díaz. Esa es otra generación. Y luego viene el moderno, el que llaman Nueva Ola, ¿no? El de Silvestre Dangond, el de Peter Manjarrés, el de Carlos Vives, que ha sido muy importante, que le ha hecho más cambios al vallenato que todos los artistas, pero que con eso ha logrado también llegar muy lejos. Carlos Vives es otra cosa. Carlos Vives es el ejemplo perfecto de lo que te dije ahorita, de cómo se puede hacer un trabajo valioso, un trabajo conceptualmente rico y moderno, pero sin perder la esencia, sin perder las raíces. La música de vallenato tradicional, lejos de pensarse como una pieza que debería ir en un museo o como una fotografía estática en el tiempo, se piensa como un conjunto de prácticas que tienen espacios cotidianos en la vida, en la calle, en los espacios íntimos de las parrandas, y ese es el tipo de escenarios a los cuales le quiere apostar el Ministerio de Cultura. Para mí la Nueva Ola no es vallenato, es un fenómeno comercial que confunde a la gente porque tiene un acordeón. Pero eso no tiene nada que ver con vallenato. Además es una música que fomenta el embrutecimiento ilícito. Es una música grotesca que maltrata a la mujer, una música misógina, machista, hecha con un pésimo gusto, una música en la cual las letras son chapuceras, descuidadas. La verdad yo no me reconozco en esa música. La pérdida de importancia de espacios, de escenarios como las piquerías, por ejemplo, también afecta a esa música vallenato tradicional. La relación con la radio, la presencia a veces de la payola, por ejemplo, lo que los mismos músicos señalan como la payola, también va cambiando y va haciendo mella en esa música tradicional en favor de otras formas de la música.
el patrimonio solamente tiene sentido en la medida en que es la misma comunidad la que le asigna un valor y le da un uso cotidiano y se identifica con esas manifestaciones del patrimonio. El vallenato moderno le encanta mucho a la juventud y es muy importante lo que la juventud piense y sienta, porque la juventud son el presente y futuro de nuestro país. No quiere decir que nosotros los viejitos no valgamos, sí, pero nosotros ya hemos hecho una tarea de difusión hasta acá y ya hay un momento donde necesitamos que nuestros hijos, nuestros nietos retomen esa tarea y sigan adelante. Que en últimas la música de vallenato tradicional contribuye a construir una identidad nacional, una identidad regional y en esa medida es importante visibilizarla, conocerla, salvaguardarla, escucharla, difundirla y sobre todo vivirla, gozarla, que es lo importante de la esencia de esta música. No se equivoque, las lenguas nativas no son aquellas que sirven en algunos restaurantes, son dialectos que solo se hablan en Colombia y que reflejan cómo se formó nuestro país. ¿Pero dónde están y qué se hace para preservarlas? A continuación se lo contamos. Tomando en cuenta que hay grupos que al parecer desaparecen, pero estamos hablando de lenguas, no de dialectos ni de argot, hablamos de lenguas con culturas, con contextos étnicos particulares de cada uno de estos grupos, los cuales pueden ser grupos de 300 personas que hablen la lengua, 2000 personas que hablen la lengua, eso es lo que puede haber la varianza, pero fundamentalmente hablamos alrededor de 63, un poco más. En cuanto a indígenas y lenguas afro, tenemos identificadas pues la lengua palenquera en San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar y también tenemos la lengua de San Andrés, que es efectivamente la creola. La zona donde hay más confluencia y densidad de diversidad lingüística en Colombia es efectivamente la Amazonia. Ahí tenemos lugares donde conviven en un espacio territorial muy cerrado varios grupos étnicos y estos varios grupos étnicos pueden tener cada uno de sus individuos por el contacto con sus vecinos la capacidad de hablar 5 o 6 lenguas desde los 9 años. Entonces es una zona donde incluso a nivel global se considera que el Baupés en la Amazonia colombiana es la zona donde hay mayor polifonía en el mundo, es decir, donde convive la mayor cantidad de lenguas, por ende de etnias que son distintas. La lengua muerta, la lengua que se ha dejado de hablar, que se ha buscado recuperar, existen diferentes niveles. Tal vez el caso más paradigmático es la lengua muisca, perteneciente a la macrofamilia lingüística chibcha, la cual, si bien es cierto, se sabe desde los documentos históricos, se dejó de hablar en el siglo XVIII, XIX, tal vez por la razón y motivo de que esta lengua era sagrada, tenida en cuenta como sagrada, y un lenguaje que se utilizaba para el contacto con lo sagrado. Cuando se le traduce la Biblia del castellano al muisca, ellos empiezan como cultura a dejar de hablar su lengua. Ahora, sin embargo, esto ha hecho que muchos antropólogos, estudiosos de la lengua hayan buscado revitalizar y reconstruir tanto la gramática como lo que es todo el conjunto del corpus lingüístico de la lengua muisca, y efectivamente hay interesantes intentos en esa recuperación. Yo quiero resaltar un caso que fue el trabajo que hizo un antropólogo de la Universidad Nacional, Diego Gómez Aldana, donde él tiene un sitio web que se llama Muiscubún, donde usted puede acceder a un diccionario en línea de las palabras de la lengua muisca que se han recopilado diferentes documentos de la época de la conquista. Entonces digamos que estas lenguas muertas, entre comillas, están en procesos también de revitalización, de recuperación, y claro, habría que ver si está muerta en el momento en que no tengamos una sola palabra de ellas, pero si el concepto de la lengua que murió es que ya no se habla y no se practica, pues efectivamente tenemos muchos chipchismos en el castellano, como hablar de la chicha, hablar de la changua y todos estos vocablos que sobreviven. Entonces, si nosotros no tenemos una lengua propia, pues no tenemos una cultura propia como tal. La importancia de conservar, preservar, fortalecer las lenguas en su diversidad es que cada lengua autocontiene el conocimiento relativo a la cultura a la que pertenece, y la cultura, entre otros vehículos de fortalecimiento y de conservación de sí misma, hace uso de la lengua para que se transmita dicho conocimiento y no se pierda.
cuando vemos que la formación del Estado-Nación impone, por ejemplo, una lengua oficial. Esta lengua oficial, al volverse oficial sobre todas las demás, está también posicionando como oficial una cultura, una forma de entender la vida y de construir sociedad. En toda Latinoamérica se hablan de estrategias de educación intercultural bilingüe, donde se le busca dar a los grupos indígenas las herramientas para que ellos asuman las competencias lingüísticas del contexto castellano, español, de la sociedad oficial impuesta, y que de esta manera ellos puedan ser parte constitutiva de la nación y de la sociedad. Pero en Colombia no llegamos a ese punto de la educación intercultural bilingüe, sino que nos quedamos en una etapa de la etnoeducación donde teníamos que interpretarle Occidente a los pueblos indígenas. Es ahí donde entonces en Colombia estamos sumamente retrasados, atrasados, de manera retrógrada en cuanto a lo que países como Bolivia, Ecuador, México han avanzado en políticas de educación intercultural bilingüe, de fortalecimiento de las lenguas, mientras que nosotros, por lo contrario, pareciese que desde el mismo Estado quisiéramos desaparecerlas. A los indígenas les obligan a aprender castellano, pero ¿por qué a los que somos mestizos y que no somos hablantes de lenguas indígenas, por qué no nos obliga el Estado a nosotros a aprender una lengua indígena? Pues porque efectivamente lo que vale es la lengua oficial, y hasta que esa categoría de la lengua oficial castellana no sea replanteada y pensemos, por ejemplo, en una política de cooficialidad de las lenguas que conviven en el territorio, no llegaríamos efectivamente a tejer relaciones, digamos, interculturales de respeto entre las etnias y por ende de reconocimiento de que somos diversos culturalmente. Galeón San José pertenece a Colombia, es patrimonio cultural de la nación colombiana. Hablando de patrimonio, vamos a ver un tema que en los últimos meses ha despertado un mar de opiniones, el Galeón San José. ¿Cuál es la historia de este galeón? ¿Qué tesoros guarda en realidad o es un paquete chileno? ¿De quién es en realidad? Todo lo que usted quiso saber y no se atrevió a preguntar, se lo contamos y sin que le cueste un solo peso. Galeón San José pertenece a Colombia, es patrimonio cultural de la nación colombiana. Hay una máxima que dice en derecho internacional que la suerte de los galeones se define en los tribunales. El ministerio debe suspender y el gobierno colombiano debe suspender de manera inmediata esta intervención porque no cumple con los requisitos científicos para definir el patrimonio cultural. El Galeón San José es un barco que salió de España en finales del siglo XVII y llegaba a América para recoger productos del tributo que los criollos y nativos producían para España en la época colonial, y este barco en 1708 ya estaba cargado, fue baleado por un buque británico y se hundió. Para la corona española en esa época, la pérdida del galeón fue un golpe financiero letal. ¿Qué se dijo en ese momento de la historia? ¿Cuánto había allí? Alrededor de 10 millones de pesos. Bueno, la importancia histórica es muy grande. Constituyen el patrimonio de la humanidad y constituyen el patrimonio cultural, parte del patrimonio cultural histórico de lo que hoy es Colombia. De lo que se trata es de que esos son bienes culturales de interés para la humanidad altamente disputados. Entonces, altamente disputados ¿por quiénes? Pues por el Estado de la bandera, el propietario del navío, del buque. Hasta ahora ningún país ha manifestado interés en recuperar una parte de ese patrimonio, pero definitivamente pues en cada caso se tendrá que evaluar en el caso que se llegara a presentar una reclamación, pero le insisto, hasta el momento no hay ninguna reclamación formal de ningún país. España era, el Estado sigue siendo hoy el Estado propietario del buque, entonces imagínense ese factor de peso en toda esta discusión sobre la propiedad, que es lo que nos va a determinar
si se puede rescatar o no y por quiénes. España ha manifestado el interés de desarrollar investigaciones científicas que puedan ser conducentes al conocimiento adecuado del sitio arqueológico. La Constitución colombiana establece que lo que se encuentra en aguas colombianas es colombiano, independientemente de cuál sea su origen. Esa es una lectura que se puede hacer desde la Constitución Política de Colombia, pero frente a la comunidad internacional es más problemático. Sí, estamos absolutamente blindados, no hay razón ni fundamento jurídico para que eso pudiera ocurrir. Pero lo real es que el galeón tiene unos problemas jurídicos tremendos. Básicamente nosotros tenemos nuestra Constitución y nuestra ley que nos respaldan y amparan en lo que hacemos, y hay 3 instrumentos internacionales: la Convención de UNESCO sobre Patrimonio Sumergido, de la cual no somos signatarios, la Convención del Mar, de la cual tampoco somos signatarios, y la Convención de Salvamento Náutico, que tampoco somos signatarios. Ninguno de esos instrumentos es aplicable a Colombia. Por esa razón es un ejercicio de soberanía, de que nuestra ley es la que rige en los mares colombianos. Obviamente el riesgo de intervenir el galeón en estas condiciones frente a reclamantes potenciales radica ese riesgo en que puedan venir demandas contra Colombia. La primera cuestión es que se ha definido por parte de las altas cortes que hay unos objetos que van a ser caracterizados dentro del patrimonio económico de la nación y otros que van a ser caracterizados dentro del patrimonio cultural de la nación. Esos bienes que son patrimonio económico de la nación son del Estado y dentro de esos hay un porcentaje que va a ser distribuido con el inversionista. El patrimonio cultural, desde el punto de vista científico, no puede ser divisible. No podemos tener un patrimonio arqueológico en que podamos decir esto es para vender y esto es para colocar en un museo. Los que no sean declarados patrimonio cultural pueden ser objeto de remuneración. Los que sean declarados patrimonio cultural no hacen parte de la remuneración del contratista. Es de resaltar que el proyecto del gobierno actual no es claro frente a esto. Se va a intervenir, se va a comercializar parcialmente, hasta qué punto no se conocen unos estándares claros sobre esto. Se ha dicho que se le reconoce un porcentaje a la compañía que va a operar el rescate, pero no se ha dicho claramente cuáles son los estándares que se van a adoptar. Los rangos están establecidos de acuerdo con el valor bruto de los objetos metálicos por su valor en metal. Se ha hablado de que el Consejo de Monumentos Nacionales de Patrimonio Cultural es el que va a hacer a determinar qué es del patrimonio y qué no. La pregunta ¿es eso sólido científicamente o es solo una cuestión más burocrática? Hay una iniciativa privada que le propone al Estado colombiano de apoyarlo a través de sus instituciones públicas en el desarrollo de una exploración en el Mar Caribe. Esa exploración, coordinada por las entidades públicas, por la Dirección General Marítima y por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, permitió la identificación de la localización de los restos de lo que hoy sabemos que es el Galeón San José. La APP es una figura que consiste en una alianza público-privada donde el Estado facilita unos medios y la parte privada pone unos conocimientos y unas técnicas, como ha sido el caso precisamente del Galeón San José, para hallarlo, para encontrarlo, y entonces según lo que se convenga se puede pagar a la parte privada con los bienes hallados. Bienes puede ser petróleo, puede ser oro, en las minas, ¿no? En la parte de minería. Sin embargo, en el desarrollo que se ha planteado, se ha permitido desarrollar otro tipo de proyectos como este específicamente, porque básicamente lo que la asociación pública-privada busca es buscar la vinculación de capital privados a proyectos que son de interés público con los cuales el Estado no tiene los recursos para poderlos adelantar directamente. Entonces, fundamentalmente, bajo ese esquema de poder vincular al capital privado a un proyecto público es absolutamente pertinente. A mí me parece que la APP propuesta por el gobierno falla desde el comienzo. En primer lugar, porque es una figura
para la minería, ¿no? Aplica es para la minería y no debería aplicar para bienes culturales. La magnitud de esa intervención es de alrededor de 70 millones de dólares que tienen que garantizar al mismo tiempo la intervención como la conservación de los materiales y luego su divulgación, que es uno de los elementos muy importantes de la legislación colombiana. Los académicos, las universidades y las discusiones son bienvenidas, pero hay que resaltar que el marco jurídico que tiene Colombia protege de manera integral el patrimonio cultural sumergido. Pero realmente reproches científicos no ha habido ninguno, Nosotros hubiéramos querido que la academia hubiera analizado realmente a fondo el proceso, los procedimientos científicos que están planteados dentro del proceso y nos hubiera planteado y enriquecido el proyecto, pero desafortunadamente creo que ni siquiera lo han estudiado a profundidad. Desde luego que la Academia Colombiana está en completa capacidad de liderar una investigación científica sobre el patrimonio cultural sumergido de la nación, aunque esté a grandes profundidades. Desde luego que lo está. La intervención debe garantizar no solamente la extracción, sino debe garantizar que todos los objetos que están allí hagan parte de un registro adecuado y podamos reproducir la situación en la que se encuentran, de tal manera que los estudios históricos, antropológicos, arqueológicos, de navegación puedan desarrollarse en cualquier momento. Y eso es la mayor crítica que yo haría como académica a este proceso de intervención que se quiere hacer desde el Ministerio de Cultura, porque la academia no ha sido consultada. En este momento Colombia debe pensar que si abrimos esta puerta, la vamos a abrir para todo tipo de patrimonio y no debería ser lógico. Porque también tenemos que tener algo de historia. Es importante señalar que la exploración de todas las aguas está abierta a todos los sectores a quien se pueda incorporar. He señalado, más de 100 pecios coloniales se encuentran sumergidos y aún no han sido descubiertos. Esta situación de desconocimiento de las aguas pues es justamente una puerta abierta para que se involucren todas las instituciones públicas y privadas que quisiesen desarrollar investigación en estas áreas. El patrimonio arqueológico se refiere a todos aquellos vestigios de procesos sociales pasados que permiten reconstruir trayectorias socioculturales. En Fractal nos gustan los temas controvertidos, así que vamos con otro. ¿Qué pasa con el tráfico del patrimonio material? ¿Cuánto dinero se mueve en este mercado ilegal y qué estamos haciendo en Colombia para que no nos sigan tumbando? El patrimonio arqueológico se refiere a todos aquellos vestigios de procesos sociales pasados que permiten reconstruir trayectorias socioculturales. El patrimonio cultural es, según nuestra Constitución, inalienable, imprescriptible, inembargable, es de bienes de todos. Por esa misma razón, todos debemos hacer conservación de esos bienes arqueológicos. El tráfico de patrimonio en Colombia opera básicamente desde intervenciones no autorizadas de bienes arqueológicos que conocemos normalmente como huaquería y que empiezan a integrarse a circuitos ilegales de mercado. Y esto pues suscita que no conozcamos el pasado de la manera en que podríamos hacerlo. Las medidas contra el tráfico de patrimonio arqueológico están vinculadas a una campaña nacional de lucha contra el tráfico de patrimonio cultural y las acciones son varias, campañas de sensibilización, campañas de trabajo con la policía en las fronteras y también trabajo, digamos, con los municipios y entes territoriales.
La Policía Nacional durante todos estos años ha realizado programas los cuales intentan concientizar a las personas de lo valioso que es el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural. Entonces hemos hecho programas con niños, niñas y adolescentes. Actualmente tenemos el programa de Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional, que son niños, niñas y adolescentes los cuales se han acogido a este programa para ayudarnos con las comunidades y con la sociedad a incentivarlos a que protejan y conserven su patrimonio. Al momento se han logrado varios procesos de repatriación, por ejemplo, de piezas arqueológicas que habían salido ilegalmente, con países en Europa, con países como Estados Unidos, varios países también de Sudamérica, y logramos también llegar a las poblaciones en donde mayoritariamente se hacen actividades de huaquería ilegales. Gracias a estos programas que la Policía Nacional de la mano con muchas entidades, incluidas el Ministerio de Cultura, el ICANN, el Servicio Geológico, hemos logrado concientizar a más de 25.000 personas que han retomado como ese valor a su patrimonio propio. Hemos logrado que esas personas difundan ese conocimiento y así no dejen que otras personas vengan a tomar esos elementos que son propios de la cultura de sus departamentos y de sus ciudades. Las piezas son compradas ilegalmente, principalmente por comerciantes o gente dedicada, digamos, a este tipo de tráfico, que luego las pueden integrar a comercio ilícito a nivel nacional o internacional, y que después incluso algunas de esas piezas pueden estar en subastas internacionales. Si bien no se tiene como una línea, como una identificación plena, digamos que podemos deducir por varios eventos que han ocurrido, que vienen personas de otros países a comprar estos elementos. Los compran y los intentan sacar del país pues de manera ilegal, sabiendo que esa acción es ilegal en este país, pues logran ocultar, logran camuflar estos elementos e intentan sacarlos de aquí del país. Para el proceso de recuperación de piezas, pues es importantísimo la denuncia ciudadana. Digamos, ese mecanismo nos permite a nosotros identificar en dónde hay un comercio ilegal de piezas arqueológicas, y con el trabajo en conjunto con la Policía Nacional podemos llegar a identificar los individuos, las personas o ese comercio ilícito y lograr recuperar las piezas. También, si hay el comercio es internacional, el instituto está muy pendiente de las subastas internacionales en estas casas que en ocasiones ponen su información en internet. Por ahí también nosotros podemos llegar a identificar quiénes las tienen e iniciar procesos jurídicos con los convenios internacionales con los que cuenta el ICANN y la Cancillería y en fin las otras instituciones para lograr repatriar esas piezas. En varios operativos de control que se han hecho en los aeropuertos y en las terminales, se han logrado recuperar, se han logrado incautar y pues se han entregado a las entidades pertinentes para que ellos los tengan en lugares apropiados. Se han recuperado piezas digamos, de todas las zonas arqueológicas del país conocidas, pero principalmente tenemos piezas del norte del país, de lo que conocemos nosotros como área tairona, también del altiplano, del área que conocemos como Muisca, del suroccidente de Colombia, de la zona Tumaco, también muchas piezas de lo que hoy se conoce como eje cafetero, que tenemos piezas ahí, Quimbaya principalmente.
Quien nunca ha jugado tejo no sabe de lo que se pierde, pero sobre todo no sabe que al calor de las mechas y de unas polas bien frías, este deporte autóctono se ganó un lugar en nuestro patrimonio inmaterial. La idiosincrasia del tejo se lo voy a pintar con un solo hecho. Los obreros, cuando hay un convite para sacar papa, les pagan el sábado al mediodía. Y todo el mundo, desde el viernes, comienzan a desafiarse mutuamente para ir a jugar tejo y recrearse, descansar, tomarse unas cervezas y además burlarse de todo lo que pasó en el surco de la papa durante toda la semana. Para hablar sobre el tejo tenemos que remontarnos a la época de la colonia, ¿cierto? Cuando llegan los españoles, los relatos que los cronistas españoles han dejado nos dejan entrever de las costumbres y las ceremonias que se hacían en este territorio. Estas actividades culturales tenían que ver con la ingesta de chicha, con la ingesta de comida en abundantes cantidades. El cacique de Turmequé, que para esa época, cuando llegaron los españoles, era Pedro Naisaque, él tenía una característica muy particular como anfitrión. Él era un gran anfitrión y como a este poblado muisca llegaban caciques de todas las regiones. Llegaban los caciques con sus cortes y él era el encargado pues de atenderlos. La tradición oral, los abuelos la cuentan no solo desde que la época de los aborígenes muiscas que practicaron el tejo por primera vez, sino que le comienzan a contar mitos y leyendas alrededor de cómo apareció el cacique Pedro Naisaque, la historia que viene de cómo se vivió la violencia en Turmequé y cómo el tejo servía para apaciguar esas pasiones. Pues que el cacique aquí de Turmequé ha sido regional para el municipio y por eso nos sabemos a eso, al deporte de tejo. Y a la evolución del tejo entonces ya viene. El español viene y ve ese deporte que practican los indígenas y ven que ellos al calor de la chicha se divierten mucho jugando al turmequé y ellos empiezan a practicarlo también. Le adicionan el bocín de hierro, le adicionan la papeleta con pólvora y entonces ya es cuando viene la explosión y ya después vienen las normas, vienen las reglas, le empieza a marcar puntos, ya se sabe que el tejo que quede más cerca al bocín marca un punto, el tejo que revienta la mecha marca 3 puntos, el tejo que queda dentro del bocín ya marca 6 puntos y el tejo que pega la mecha y hace la explosión y queda dentro del bocín marca 9 puntos. Esas ya son normas que se van estableciendo dentro del concepto de la cultura del pueblo y se va llevando así hasta que en el 2000 el Congreso de la República lo establece como ley, entonces ya establece unas normas y unas características particulares de competitividad. Este deporte autóctono, la idiosincrasia se vive en el campo. En Turmequé hay más de 60 canchas de tejo ubicadas en las veredas y aquí en el centro, donde se juega prácticamente cada 8 días, los jóvenes y los viejos. La primera vez que jugué tejo fue saliendo del colegio, saliendo de quinto. Me fui a una cancha en la vereda y yo me gustó verlos jugar y me metí entre ellos a jugar con los grandes, los duros. El tejo y la cerveza en el campo van de la mano. Ya sabemos que en los campeonatos oficiales de la federación está prohibido el consumo de cerveza. Como esta es una práctica fuera de concurso, fuera de normas y de reglas del tejo, pues sencillamente ahí se puede correr, se puede mascar chicle, se puede tomar cerveza, todo eso que está prohibido por la norma en el deporte. Pues una cervecita que es lo que más le da caloría para seguir. Entonces ahí es donde la gente se anima y dice, juguémosle otro chico y vamos. Si no hay cervecita, pues un guarapo.
hoy la arqueología del país está en gran medida financiada por proyectos de arqueología preventiva. Aunque el término suena marciano, la arqueología de rescate tiene la difícil misión de establecer un equilibrio entre lo que los humanos construyen hoy y lo que el pasado nos heredó. Vamos a ver cómo es eso en las ciudades que viven en obra. La historia del país está basada sobre todo en documentos escritos, está basada en mitos, en leyendas, en relatos orales. Sin embargo, los objetos arqueológicos son otra fuente que nos dan una rica información sobre la vida de todos los pobladores que tuvo este territorio anteriormente. Podemos comprender dinámicas sociales. ¿Qué tipo de dinámicas sociales? Cómo vivían estas poblaciones, de qué se alimentaban, cuáles eran los elementos o las referencias inmediatas que se podrían descubrir a través de estos vestigios, si tenían intercambios con otras comunidades. Muchas de las cosas que se hicieron antes son problemas que ocurren hoy en día y que probablemente van a ocurrir a largo plazo. Entonces, en el patrimonio podemos encontrar respuestas a problemas a los que nos vamos a enfrentar como sociedad o como país. El hecho de hacer arqueología y poder como reconstruir de alguna manera como ese pasado indígena de nuestros ancestros, de donde venimos, es un proceso y un ejercicio muy bonito de identidad y memoria. Entonces es una rica fuente de información que nos habla de todos, no importa las capas sociales, no importa la antigüedad. Tenemos información para todas las épocas, para todos los tipos de personas, de individuos, de grupos, de colectivos que habitaron acá, y podemos hacer grandes, relatos sobre lo que ellos hicieron día a día en diferentes épocas. La arqueología preventiva es la herramienta que tiene el Estado hoy en día para proteger el patrimonio arqueológico en los lugares donde se van a realizar obras o se va a construir algún tipo de infraestructura. Y es básicamente lo que las empresas o las personas que quieran hacer una actividad arqueológica una actividad constructiva que requiera una licencia ambiental deben implementar para proteger los restos arqueológicos que estén en ese lugar donde ellos van a construir. Desafortunadamente, pues el acompañamiento arqueológico tiene unos costos y en ocasiones esos costos no están incluidos dentro de la obra, entonces es algo como obligatorio que se le impone a la empresa, al consorcio, a la unión temporal, y ellos ya entran en contravía con eso. ¿Qué se hace con el material arqueológico que se encuentra en los programas de arqueología preventiva? Puede haber como diferentes variables. Se puede gestionar, no sé, digamos, entregar las piezas a una casa, a la Casa de la Cultura, o de pronto a universidades para una colección de referencia, o inclusive el mismo arqueólogo titular de la licencia o la misma empresa se puede quedar con las piezas o con las evidencias para futuras investigaciones. Entonces, dependiendo de la investigación o del tipo de evidencias que se encontraron, se pueden hacer museos o casas de exposiciones, la Casa de la Cultura. El proyecto Nueva Esperanza parte de justamente un proyecto de arqueología preventiva en donde empresas públicas de Medellín y Codensa van a generar o construyeron mejor una subestación eléctrica muy cerca al Salto del Tequendama. De todo ese universo entonces de lo que fue la excavación arqueológica se encuentran vestigios materiales de lo que fue una aldea que evolucionó durante más o menos 2000 años. Este sitio pues demuestra
o expuso que hay una arquitectura que no se había encontrado hasta el momento para la música, y es la arquitectura rectangular, edificios comunales rectangulares. El patrimonio arqueológico está protegido por 2 artículos en la Constitución colombiana. Uno es el artículo 63, que habla de que los restos arqueológicos, como también los territorios de las comunidades indígenas, no se pueden vender, no se pueden comprar, y eso nunca va a prescribir, es decir, eso siempre va a ser así. El otro artículo es el artículo 72, que indica que el Estado y todas las personas que pertenecen a Colombia tienen la obligación y el deber de proteger ese patrimonio arqueológico y evitar que se destruya. En Colombia existen muy pocos recursos para financiar los proyectos arqueológicos. En el momento, prácticamente la única entidad que resta por financiar investigaciones es la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, FIAN. De resto, pues la mayor parte de las investigaciones se financian o bien con recursos de las universidades, hay recursos por regalías, y el ICANN anualmente también otorga unas pequeñísimas becas de apoyo, de auxilio también a investigaciones. Entonces, básicamente se puede decir que hoy la arqueología del país está en gran medida financiada por proyectos de arqueología preventiva. Ustedes son nuestro patrimonio más preciado, guiño guiño, así que los esperamos mañana a las 9 de la noche. Y recuerden que en canal13.com.co pueden ver de nuevo este especial y todos los capítulos declarados Patrimonio en Fractal. Los dejamos con el tráiler de El Susurro del Jaguar, la película que ganó premio a Mejor Dirección en Cartagena 2018 y que se estrena en salas de cine. 500 anos de colonização sufocando essa beleza. Roubaram dela a possibilidade de ver seu rosto no reflexo do rio. Quando eu embarquei nessa jornada, foi somente e ingenuamente para seguir os seus passos. A minha primeira memória é nossa mãe fazendo as malas. Nossa mãe sempre foi uma viajante, que leva suas raízes em suas mãos e para quem as fronteiras não existem. Hoje, eu senti que quando eu tenho um orgasmo por todas as mulheres da minha família que foram privadas de prazer. Eu não cruzei a fronteira. A fronteira me cruzou.